Imagínese que los pilares de la enseñanza de Jesucristo, que nos han llegado a través de los siglos, son solo la punta del iceberg. Bajo la superficie de los sermones dominicales comunes se esconde un océano de sabiduría, tan radical y profunda que representaba una amenaza para el orden establecido. Esta sabiduría, como una carga peligrosa, fue silenciada, cuidadosamente oculta e incluso borrada de la memoria por aquellas instituciones que se autoproclamaban guardianas de su legado. ¿Y si el mayor secreto reside en que cada ser humano posee un potencial inagotable, una chispa divina, de cuya existencia nunca se le permitió siquiera sospechar? En esta investigación, nos embarcaremos en la búsqueda de las revelaciones olvidadas de Jesús, conocimientos sobre el poder espiritual oculto que yace dormido en cada uno de nosotros. Tocaremos verdades que fueron rechazadas, suprimidas y relegadas al margen de la historia por la Iglesia, pero que siguen susurrando a quienes se atreven a buscar. Siga leyendo hasta el final, ya que la revelación final puede cambiar no solo su percepción de Jesús, sino también su autopercepción, su vida y la naturaleza misma de la realidad. Reflexione. ¿Por qué una institución espiritual, una organización destinada a salvaguardar la verdad divina, podría suprimir las palabras del Maestro al que venera? ¿Por qué evangelios enteros, textos sagrados e interpretaciones místicas de las enseñanzas de Jesús fueron declarados heréticos, entregados al fuego o confinados en archivos secretos? Es posible que el verdadero mensaje de Jesús no residiera en la obediencia ciega a los dogmas, sino en la liberación, el empoderamiento y el establecimiento de una conexión directa con la chispa divina dentro de cada ser humano. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contiene dichos atribuidos a Jesús que nunca fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En él, Jesús afirma: «Si sacáis lo que hay en vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que hay en vosotros, lo que no saquéis os destruirá». Estas palabras asombran por su profundidad, ya que no apuntan a la salvación a través de rituales externos o autoridades, sino a un despertar interior, a una fuente oculta de poder divino encerrada en el alma humana. Este es un Jesús no de control, sino de libertad, un maestro que no buscaba seguidores ciegos, sino seres despiertos, un maestro que no se presentaba como el guardián exclusivo de los cielos, sino que afirmaba que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si esto es así, entonces cada persona es un templo, cada alma un santuario y cada corazón una chispa de la infinidad. Considere la magnitud de las consecuencias. Si las personas realmente creyeran que Dios está presente en ellas, que ellas mismas llevan una partícula de lo divino, ¿necesitarían intermediarios? ¿Necesitarían estructuras jerárquicas que les dijeran qué creer, cómo orar y cómo vivir? ¿O por el contrario, buscarían una comunicación directa con lo divino, despojándose del miedo y el control, y abrazarían la verdad resplandeciente de su propio poder? Probablemente. Por eso estas enseñanzas fueron consideradas peligrosas. Jesús hablaba de libertad, de una libertad espiritual que no podía ser contenida por imperios, sacerdotes ni institución secular alguna. Él proclamó: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero la libertad es una amenaza para los sistemas basados en la jerarquía y el control, y por ello, las capas más profundas de su enseñanza fueron relegadas al olvido, tachadas de herejía y reemplazadas por doctrinas que enfatizaban la obediencia en lugar del despertar. A pesar de que las enseñanzas esotéricas del pasado fueron deliberadamente relegadas al olvido, sus ecos aún pueden encontrarse en diversas fuentes. Los evangelios gnósticos,
las tradiciones místicas y las obras de místicos prominentes como Meister Eckhart han conservado la chispa de este conocimiento. Eckhart sostenía que el nacimiento de Cristo debía ocurrir en el alma de cada creyente, enfatizando una experiencia interna y personal de lo divino. Las interpretaciones esotéricas del cristianismo veían a Jesús no solo como un Salvador, sino como una guía hacia verdades cósmicas, señalando a la humanidad el camino para reconocer su origen divino. Surge la pregunta: ¿alguna vez ha sentido que dentro de usted se esconde algo más grande de lo que parece a primera vista? ¿Una sensación de profundidad, luz y poder esperando su momento? Esto no es una coincidencia. Es un anhelo, un eco de enseñanzas olvidadas que le llaman. En el resto de este relato, no solo se revelará lo que fue suprimido, sino también las razones por las que esto es relevante para el camino espiritual de cada persona hoy. La clave es que comprender lo oculto y recuperar el poder espiritual del que habló Jesús tiene la capacidad de transformar la vida. Nos espera una última revelación, la clave del potencial dormido del alma. Pero antes, es necesario atravesar las sombras de la historia, por los corredores de la supresión, hacia la verdad resplandeciente que ha sobrevivido a pesar de todo. Prepárese, porque el relato que sigue desafiará las nociones establecidas sobre la fe, el poder y el mensaje auténtico de uno de los más grandes maestros espirituales de la historia. La historia no es meramente una exposición neutral de hechos, sino un campo de batalla de ideas, donde los vencedores deciden qué perdurará y qué será condenado al olvido. La historia del cristianismo no es una excepción. Desde sus inicios, diversas voces e interpretaciones del mensaje de Jesús lucharon por ser reconocidas. Algunas fueron enaltecidas, otras silenciadas. Unos evangelios fueron canonizados, otros condenados como peligrosos. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía que ciertas escrituras fueran tan amenazadoras? Prestemos atención a los llamados textos heréticos, en particular a las escrituras encontradas en Nag Hammadi. Entre ellos se encuentran el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Tomás. En estos textos, Jesús no insta a la obediencia o a la adoración externa, sino al conocimiento interno, a un encuentro directo con la realidad divina. No llama a sus seguidores siervos, sino amigos, iguales en el camino hacia la iluminación. El Evangelio de María Magdalena describe cómo, tras la partida de Jesús, los discípulos varones se encuentran confundidos y temerosos. María se adelanta con una enseñanza que, según ella, Jesús le confió únicamente a ella. Revelaciones sobre la ascensión del alma más allá del mundo material. Pedro, indignado, pregunta: ¿acaso habló realmente estas cosas a una mujer en secreto, sin que nosotros lo supiéramos? Su indignación no es teológica, sino social, lo que demuestra que la supresión de ciertas voces no solo estaba ligada a la teología, sino también al poder, los roles de género y la autoridad. La influencia de una enseñanza depende de su reconocimiento y autoridad. Imaginemos una situación hipotética en la que ideas similares hubieran obtenido una amplia difusión. Supongamos que el cristianismo hubiera reconocido la prioridad de la experiencia interna sobre los dogmas estrictos, hubiera otorgado a las mujeres el papel de portadoras de la sabiduría divina y hubiera estimulado el anhelo de cada individuo por despertar a su Cristo interno. ¿De qué manera esto habría cambiado el curso de la historia mundial? ¿Cómo se habría transformado la vida espiritual personal de cada uno? Investigadores como Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, sostienen que los textos gnósticos presentan así
a Jesús no como alguien que exige obediencia ciega, sino como quien ofrece un conocimiento secreto, una gnosis, como camino hacia la liberación. Este conocimiento no es puramente académico o intelectual, tiene un carácter empírico. Consiste en la conciencia de la chispa divina dentro de uno mismo, la comprensión de que la salvación no se otorga desde el exterior, sino que se descubre en las profundidades de la propia alma. Precisamente este poder era lo que inquietaba a la autoridad institucional. Una persona que ha reconocido su propia divinidad se vuelve incontrolable. Ya no vive con miedo a la condena, sino que disfruta de la libertad de una comunicación directa con lo divino. No está atado por dogmas, sino guiado por la iluminación interna. Para un imperio que busca la obediencia y para un clero ávido de poder, tal libertad es inaceptable. Recordemos las palabras atribuidas a Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. Si el reino está dentro, entonces el cielo no es solo un lugar distante al que se llega después de la muerte. Es un estado de conciencia, una dimensión del ser, accesible aquí y ahora. Esto no es solo una expresión metafórica, sino una verdad mística que resuena en todas las tradiciones espirituales del mundo. En el budismo, la iluminación es un despertar a la verdadera naturaleza de uno mismo. En el hinduismo, el Atman, el verdadero yo, se reconoce como uno con Brahman, la realidad suprema. La tradición hermética afirma que el ser humano lleva la mente divina dentro de sí. Jesús también señalaba esta sabiduría eterna. Ha surgido la pregunta de por qué místicos del cristianismo, como Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen o San Juan de la Cruz, a menudo se movían en la delgada línea entre la veneración y la persecución. Esto se debe a que se atrevieron a hablar de una experiencia directa de Dios, eludiendo las estructuras de poder. Meister Eckhart afirmó: «El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí». Tales afirmaciones son radicales porque borran las fronteras entre lo humano y lo divino. Imaginemos por un momento si a estas enseñanzas ocultas de Jesús se les hubiera permitido desarrollarse. ¿Cómo se percibiría usted hoy? ¿Se consideraría un pecador que necesita un perdón externo? ¿O un ser que lleva la luz divina dentro de sí? ¿Viviría con miedo al castigo eterno? ¿O con la certeza de que el reino de Dios reside dentro de usted, esperando ser despertado? A pesar de siglos de supresión, la verdad no fue completamente aniquilada. Estas enseñanzas resurgen una y otra vez, como semillas dispersadas por el viento en busca de tierra fértil. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi en el siglo XX fue una especie de resurrección de voces ocultas de las arenas del desierto, que se dirigen de nuevo a quienes están dispuestos a escuchar. Ha llegado el momento de comprender una verdad importante. Las prohibiciones eclesiásticas no se referían a vicios o peligros, sino a fuentes de poder. Se ocultó a las personas el conocimiento capaz de liberarlas de la esclavitud espiritual. Estas enseñanzas invitan a un despertar consciente, no a una adoración ciega. Sugieren encontrar a Dios no en cielos distantes, sino en uno mismo, en el reflejo del espejo, en cada respiración, en el latido del corazón. Sin embargo, el despertar no es un proceso fácil, ya que exige ver el mundo sin ilusiones, soltar los miedos y asumir la responsabilidad de su propio camino espiritual. Precisamente por eso, muchos prefieren los dogmas a la experiencia directa, pues el dogma ofrece una ilusión de seguridad, mientras que el despertar requiere una considerable valentía. A continuación, veremos cómo las enseñanzas olvidadas de Jesús
resuenan con principios universales de sabiduría que se encuentran en diversas culturas y épocas. Y lo más importante, descubriremos cómo aplicar este conocimiento en la vida, transformándolo de una filosofía abstracta en una verdad viva y relevante para el día a día. Quédese con nosotros, porque esta exploración no solo arrojará luz sobre misterios históricos, sino que también le ayudará a desvelar la fuerza oculta que yace dormida en el alma de cada uno. Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Surge una pregunta legítima: ¿cómo acceder a él? ¿Cómo pasar de la mera comprensión a la experiencia directa de este poder oculto? Para encontrar la respuesta, es necesario recurrir no solo a las palabras de Jesús, sino también a las prácticas, parábolas y tradiciones místicas que durante siglos han buscado preservar la esencia de su enseñanza. Una de las metáforas más vívidas utilizadas por Jesús fue la luz, que simboliza la presencia divina. «Vosotros sois la luz del mundo», dijo a sus seguidores, enfatizando que no solo él, la iglesia o los sacerdotes eran portadores de esta luz, sino cada uno de ellos. De este modo, confería responsabilidad y empoderaba a todo aquel que escuchaba sus palabras. Si cada persona lleva consigo esta luz interior, entonces la tarea de la vida espiritual no es adquirirla desde fuera, sino retirar los velos que la ocultan. Esta idea resuena con la sabiduría de los gnósticos, quienes afirmaban que la ignorancia, es decir, el olvido de la verdadera naturaleza de uno mismo, es la raíz de todo sufrimiento. La salvación, por lo tanto, no es un trato, sino una revelación, un recuerdo de la chispa divina dentro de nosotros, un despertar a la luz que siempre ha estado ahí. No es casualidad que el Evangelio de Tomás cite las palabras de Jesús: «El reino está extendido por la tierra, y los hombres no lo ven». El problema no es la ausencia del reino, sino nuestra ceguera. Cabe reflexionar: ¿cuántas veces en la vida hemos pasado por alto lo sagrado en lo cotidiano? ¿Cuántas veces hemos buscado el sentido fuera de nosotros, sin darnos cuenta de que la respuesta ya reside en nuestro interior? Recordemos las parábolas del crecimiento, la del grano de mostaza, la de la levadura oculta en la masa. No son historias de una espera pasiva por la salvación divina, sino metáforas de una transformación interna, donde una pequeña semilla de conciencia crece hasta convertirse en algo inmenso, y la levadura oculta transforma todo el conjunto. El mensaje es claro: el poder divino actúa desde dentro, expandiendo, transformando y renovando todo lo que toca. En las investigaciones modernas, figuras como John Dominic Crossan y Karen King plantean la hipótesis de que estas enseñanzas esotéricas presentan a Jesús no como un objeto de adoración, sino como un maestro iluminado que desvela verdades ocultas del ser. Su misión era activar la conciencia, encender la chispa del reconocimiento del principio divino interno. Esto no disminuye su importancia, sino que, por el contrario, lo eleva, presentándolo como un guía que señala el camino hacia la propia divinidad interior, lo cual es mucho más valioso que el papel de un líder que busca el poder sobre seguidores esclavizados por el miedo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tales revelaciones chocan con el poder de un imperio? En el siglo IV, cuando el cristianismo obtuvo el estatus de religión de Estado en el Imperio Romano, se produjo un cambio cardinal. El mensaje original de Jesús sobre la consecución de la libertad interior quedó sepultado bajo el peso de las estructuras de poder. La Iglesia se convirtió en una institución, y las instituciones, como se sabe, prosperan a expensas del control y la supresión. El énfasis se desplazó del despertar espiritual individual a la obediencia externa ciega,
del conocimiento interno a dogmas y credos estrictos. El misticismo fue relegado a un segundo plano, dando paso a doctrinas políticas. A pesar de ello, los místicos continuaron captando los susurros de las enseñanzas secretas. Llevaban registros en el más estricto secreto, se expresaban en acertijos y revestían sus revelaciones de formas poéticas para evitar la persecución de las autoridades. Algunos valientes, como los cátaros en la Francia medieval, declararon abiertamente que el verdadero mensaje de Cristo residía en la pureza interior y la comunicación directa con Dios, por lo que fueron duramente condenados, perseguidos y exterminados. Otros, como el místico Jacob Boehme, escribieron sobre el nacimiento interno de Cristo en el alma de cada persona, afirmando que la salvación no es otra cosa que una alquimia interna, un proceso de transfiguración de la oscuridad a la luz. ¿Por qué es esto relevante hoy? Porque ese mismo poder oculto del que habló Jesús, esa misma luz que según Él reside dentro de cada uno de nosotros, sigue esperando ser despertada. Siglos de supresión no han logrado borrar la verdadera esencia del ser humano. Los dogmas de las instituciones no son capaces de sepultar la presencia viva de lo divino en el alma. Las enseñanzas olvidadas de Jesús no son meros artefactos históricos, son claves activas para la transformación personal aquí y ahora. Cabe preguntarse, ¿cómo cambiaría la vida si cada persona realmente creyera que lleva dentro de sí la misma chispa divina que el propio Jesús? ¿Se llenaría la vida de mayor valentía, compasión y amor? ¿Se lograría uno liberar de las cadenas del miedo y alcanzar la verdadera libertad? Estas no son meras preguntas retóricas, son el punto de partida en el camino hacia el propio despertar espiritual. La propia ciencia empieza a confirmar estas verdades. La neurociencia moderna demuestra que la meditación y la oración contemplativa son capaces de alterar la estructura cerebral, abriendo nuevas vías hacia la conciencia y la compasión. La física cuántica sugiere que la conciencia juega un papel clave en la formación de la realidad. Quizás las enseñanzas de Jesús sobre el poder de la fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. No eran meras metáforas, sino un reflejo de una profunda verdad sobre la interconexión entre la conciencia y la creación. El poder espiritual oculto del que habló Jesús no es magia en el sentido habitual de la palabra. Es una profunda conciencia de que el estado interno moldea la realidad externa, que la presencia divina dentro de cada persona es una fuente de creatividad, sanación y transformación. Y cuando una persona despierta a esta conciencia, se convierte en un conducto del amor y la luz divinos en el mundo. A medida que nos acercamos a la parte final de nuestra investigación, es importante recordar que las enseñanzas prohibidas, las palabras silenciadas y la sabiduría oculta no han desaparecido sin dejar rastro. Siguen viviendo en las lagunas históricas, en las obras de los místicos, en los descubrimientos de evangelios olvidados y, lo más importante, en las profundidades de su propio ser. En conclusión, desvelaremos la revelación más poderosa, aquella que une todo y abre el camino a cambios radicales en su vida. Quédese con nosotros, porque se trata de un misterio que la Iglesia intentó borrar, de una verdad capaz de otorgar libertad. Nuestro viaje conjunto nos ha permitido descubrir fragmentos de una verdad oculta. Las enseñanzas de Jesús no consistían meramente en la observancia externa de reglas, sino en el despertar de la presencia divina dentro de cada ser humano. Hemos visto cómo la Iglesia, por temor a perder el control, suprimió o distorsionó estas enseñanzas.
Hemos explorado evangelios perdidos, voces místicas y ecos de sabiduría que sobrevivieron a pesar de siglos de silencio. Ahora hemos llegado a la revelación más crucial, a la verdad que lo une todo y pone la clave de la comprensión en sus manos. La enseñanza olvidada de Jesús no solo radica en que el reino de Dios está dentro de usted, sino en que usted mismo es el templo de Dios, la morada de lo divino y el vaso a través del cual toda la creación puede transformarse. Él no vino para fundar una religión con intermediarios, sino para mostrar que el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, lo humano y lo divino, no son mundos separados, sino una única realidad viviente que existe dentro de usted. Por eso dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis. Reflexione sobre estas palabras: mayores haréis. Esto no era una exageración, sino una llamada directa a despertar el poder espiritual oculto que reside en cada persona. Era una invitación a vivir como co-creadores conscientes con lo divino. Ningún imperio podía permitir tal mensaje, ninguna institución podía contenerlo, y por eso fue sepultado. Pero ahora lo escucha de nuevo, y si lo toma en serio, si permite que penetre en su corazón, su vida nunca volverá a ser la misma, pues esta verdad no deposita la responsabilidad del despertar en sacerdotes o jerarquías eclesiásticas, sino en usted mismo. Exige que mire en su interior, que se enfrente a sus miedos, que disuelva sus ilusiones y que conozca la luz que siempre ha estado con usted. No es una tarea fácil. El propio Jesús la llamó el camino estrecho, por el que pocos están dispuestos a transitar. Requiere valentía para liberarse de las cadenas del miedo, humildad para reconocer que el poder divino no le pertenece, sino que fluye a través de usted como gracia y amor. Un amor radical e incondicional que Jesús encarnó, no como una doctrina, sino como una realidad vivida. Jesús no vino para crear dependencia, sino para abrir puertas, no para construir muros. Vino para recordarle quién es usted en realidad, un hijo de lo divino, una chispa de la eternidad, un templo del Dios viviente. Mire en lo más profundo de su ser y sienta el eco de la verdad que impregna cada célula de su cuerpo. La luz que busca ya brilla en usted. La fuerza con la que sueña ya es parte integral de su ser. El amor que anhela fluye incesantemente a través de su corazón. Su tarea no es adquirir estos dones, sino recordarlos, reclamarlos y encarnarlos en su vida. Es aquí donde comienza su camino espiritual, porque el conocimiento, por muy profundo que sea, permanece inútil si no trasciende la mente. Debe ser vivido, encarnado en cada acción y pensamiento. Al practicar el silencio, desarrollar la conciencia, manifestar amor, perdonar agravios y ver lo divino en los demás y en usted mismo, despierta al Cristo que hay en su interior. En esto reside el verdadero significado del discipulado, no en la obediencia ciega, sino en una transformación consciente. Pregúntese: ¿está dispuesto a seguir viviendo sintiéndose impotente, desconectado de la fuente divina, como si el paraíso estuviera en algún lugar inalcanzable? ¿O está listo para despertar a la verdad de su propio ser? Jesús reveló una verdad tan poderosa que fue olvidada por la Iglesia. El reino de Dios está dentro de usted. Usted es la luz del mundo, y su destino es vivir como una manifestación consciente del amor divino. Este es un gran misterio, una enseñanza oculta, una revelación capaz de cambiarlo todo. Jesús no le prometió la bienaventuranza en un futuro lejano, le entregó la llave aquí y ahora. La única pregunta es:
¿Está dispuesto a usar esa llave? Si estas palabras han tocado las fibras de su alma, si han despertado en usted una nueva visión de sí mismo y de su camino espiritual, no deje pasar este precioso momento, porque juntos, a medida que más y más personas tomen conciencia de esta verdad, nos convertiremos en la encarnación viva del reino de Dios en la tierra. Recuerde que, a pesar de todos los intentos de la Iglesia por relegar estas enseñanzas al olvido, siguen viviendo dentro de usted, esperando su momento. Y cuando despierte a esta verdad, comprenderá lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: ustedes son la luz del mundo.